instrucciones, que es típicamente lo que uno firma en blanco. ¿A qué corresponde la carta de instrucciones en un pagaré? A la manera como debe ser diligenciado el puntual. ¿Y a qué está ligada esa manera necesariamente con la obligación? ¿Y a qué correspondía en este caso la obligación? A un préstamo. Y el banco lo diligenció por más. ¿Dónde meten eso? Responsabilidad del banco frente a qué. Está cobrando más de lo que realmente le corresponde. Cobro de lo no debido. O sea, puede ser. Me dice por los costos de los abogados. Pero que abogados. Pago de lo no debido. Pero es que no hay una carta de instrucciones que te Claro, por eso, o sea, digamos, descartemos que ya hicieron el análisis de si eso se puede o no. Pero además, no teniendo carta de instrucciones, ¿qué es lo que uno supone prácticamente? Que la forma de llenarlo debería estar relacionada con la obligación que estaba garantizando. ¿Y cuál era la obligación que estaba garantizando? El préstamo. O sea, si usted se va a hacer efectivo el cheque, ¿cuáles abogados? Pero bueno, es decir, que tienen que hacer. Pero vuelve y juega, más allá del análisis concreto, ¿dónde meten ese argumento? Porque no es que escriban el análisis, eso es lo importante del ejercicio, no es que escriban el análisis en un párrafo, es que lo hagan dentro de un ejercicio de responsabilidad como los que estamos haciendo. Entonces, ¿dónde lo meto? Tienen dos alternativas. O hacer ese análisis dentro de una demanda, llamémoslo de quiebra general, en donde yo además diga, acuérdense que puede haber varios responsables de un mismo daño. Entonces yo voy a decir, el responsable de la quiebra es este señor envainado por haberme metido en agroingreso seguro y por los 50 millones. Poquito, pero también colaboró para la quiebra. Es el banco por haber hecho efectivo un cheque, además, porque hizo efectivo, ¿ya le habían incumplido el pago? Es responsable el banco por haber hecho efectivo el cheque. Y aquí el banco seguramente, ¿qué dice? Que se enteró que estaba líquido y que protegía su patrimonio de la ganancia. Además, aquí hay un punto anterior que también tengan en cuenta. ¿El banco qué tipo de persona es? ¿Sí? Jurídica y además ¿qué? Un especialista en lo que hace. ¿Qué es lo primero que ha debido hacer el banco cuando llegó este señor a pedirle crédito? ¿Y eso qué quiere decir o qué consecuencias tiene? Que podría considerarse como Todos esos elementos son los que tienen que analizar. Y vuelvo y les digo, tienen dos formas: hacerlo dentro de un análisis de la quiebra general o volver los 4.000 millones un daño independiente. Y entonces que al final es un poco lo mismo, solo que se les vuelve un análisis más grande cuando lo hacen como parte de la quiebra. Porque además si lo hacen como parte de la quiebra, yo como banco, ¿qué les diría? La quiebra no fue de los 4.000 millones de pesos, usted venía mal, hizo malos negocios, no fue a causa mía el daño que usted me está imputando. Si yo lo limito a los 4.000 millones, ese argumento por lo menos desaparece. ¿Qué pasa con el tema de la demanda laboral? Ahí, ¿quién demandaría a quién y por qué? Claro, envainado demanda y gana. Pero esa ganancia se vuelve una más de las razones de la quiebra. Y si es una más de las razones de la quiebra, entonces
seguramente la sociedad va a tener la intención de demandar a quien fue el causante de este pago para que también indemnice el daño. ¿Quién demandaría? La sociedad es muy La sociedad desprevenida. ¿Y qué le diría a la sociedad? negligencia. ¿De qué? Negligencia. Sí, ¿por qué? Despide su causa. Por no haber hecho la liquidación. ¿Y qué contestaría desprevenido? Fue una orden, pero es la ejecución de la orden. Fue una orden de la Junta Directiva. Pero eso no le exime para que, porque si era orden de la Junta Directiva, entonces no cumpla con las normas per se laborales. O sea, igual tenía que hacerlo, tenía que indemnizarlo. Supuestamente el despido fue sin justa causa, pero se podría apoyar si en realidad, o sea, no se especifica en la carta de despido que no hubo el motivo por el cual se despidió a desprevenido. Envainado. Perdón, envainado. Y además de eso no existe indemnización. Esas son, frente a lo laboral, los temas claros. Al señor lo despiden, le dicen que es sin justa causa, pero no lo indemniza. Si uno lo despide con justa causa, tiene que invocar cuál es la causal que está por la que se está despidiendo, y si no, pues tengo que indemnizar. Entonces, vuelve y juega. Si ustedes analizan esto con todos esos argumentos que han planteado frente a la quiebra, seguramente se les pierde el nexo causal, porque yo lo que voy a decir es, no fue la causa única de la quiebra. Entonces, como jueces tienen dos opciones, o decir, no fue la causa única, pero sí influyó y por lo tanto usted es en parte responsable de un porcentaje. O volver esto un daño individual y hacer el análisis frente a ese daño individual diciendo todo lo que han dicho. Hay un tema importante que tienen que tener en cuenta en relación con la decisión de junta directiva. Hay dos puntos importantes. Uno es una decisión que se tomó, pero no se dejó acta. ¿Qué pasa?